¿Cómo ves tú esta nueva forma de reformar la Constitución? Muchos dicen, bueno, antes habían candados que permitían que una legislatura propusiera y la otra la reformara porque eso permitía consultar. ¿Cómo ves tú el hecho de haber roto ese procedimiento y establecer que una misma legislatura pueda hacer la reforma? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos que hacer un análisis combinado porque no están separadas una de la otra, ¿verdad? De jurídico-político, político-jurídico. Póngale el orden que usted quiera. Las leyes son producto de decisiones políticas y no hay una institución más política en este universo que un Congreso. Todo lo que ahí se hace es político y se decide es político. Ahora, y el producto de esa decisión, de la estimativa, que le llamamos en el derecho la estimativa jurídica, viene y surge la norma ya formal. En este caso estamos hablando de la Constitución de la República. La Asamblea recién inmediata anterior tomó la decisión de elaborar, de crear, estimó que era conveniente crear una figura por la cual se pudiera reformar la Constitución aparte o separada de la tradicional forma de dos congresos, dos asambleas, una aprobando y otra ratificando. Aprobando con mayoría simple la primera y ratificando con mayoría calificada la segunda, que es a lo que habíamos acostumbrado, porque el constituyente del 83, el constituyente de esta Constitución que tenemos vigente, decidió, creyó, estimó que ese procedimiento era democrático, porque permitía que una asamblea con una mayoría simple decidiera el cambio, pero que el elector pudiera configurar en una nueva, en un nuevo acto electoral, pudiera configurar una asamblea legislativa de tal manera que pudiera o no ratificarlo. La manera en que se reforma el 248, en el sentido de decir que se mantiene el procedimiento anterior, siempre una aprueba y otra ratifica, pero que si una asamblea aprueba, puede la misma asamblea, en eso estriba la reforma, ratificarlo si cuenta no con las 2/3 partes, sino con las 3/4 partes. ¿Cuántos son 3/4 partes de 60 votos? 45. O sea, estamos hablando de una mayoría, una supermayoría. ¿Para ti ese es el candado que deja, dijéramos, amarrada? Sí, por una simple razón, porque por ahí, y yo tengo que decirlo, ya si me piden mi opinión particular sobre el tema, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, bueno, esta es una manera distinta de reformar la Constitución, puede haber otra. Sí, se pueden haber otras, si los que legislan estiman y se pueden inventar, por ejemplo, que fuera por mayoría absoluta, o que sea 3 asambleas, o que sea lo que sea, o que sea el mismo proceso de reforma de una ley secundaria. Son distintas maneras. ¿Quién decide al final si una asamblea tiene potestad de reformar o no la Constitución? La Constitución no es como cualquier otra ley. De hecho, la forma y el mecanismo de reformar la misma Constitución, que se le denomina técnicamente autopoiesis, por eso estaba establecido en el 248 de esa forma, porque nuestra Constitución, a diferencia de otras, no tiene ni referéndum, no tiene ni el otro mecanismo, el referéndum revocatorio y el plebiscito. Y el plebiscito, ¿verdad? No tiene esto. No tenemos ni siquiera revocatoria de mandato, porque ¿qué pasa si la reforma que la misma asamblea aprueba y ratifica no nos parece? Tenemos que esperar hasta las otras elecciones. Bueno, esa es la regla que está ahorita. Y si antes de esto amplían el periodo para las elecciones o la suspenden, porque tienen las llaves de la Constitución, nunca se va a llegar el momento que plantea el licenciado de revocar, digamos, esta condición. Entonces, por eso radicaba en el 248 la importancia de mantener en una y en otra legislatura. Ahora, lo otro que yo veo peligroso es que, si bien es cierto, ahora existe una supermayoría, pero con menos diputados. Se reduce el número de diputados. Eso no se consultó tampoco. ¿Y eso deslegitima la acción? Yo considero que eso lo que está provocando es que acumula o centraliza el poder en muy poca gente
Y ahora con las reformas al 248 se dejan abiertas las puertas para reformar la Constitución como cualquier otra ley, porque no se ha construido o no se ha dejado ninguna otra institución que permita la autopoiesis protegida, porque no se va a reformar, actualmente va a quedar que se reforma como cualquier constitución. Y esto es bien peligroso, fíjese, porque ahorita digamos que está el partido oficial en el gobierno, el que tiene la supermayoría, pero ¿y cuando no? Si llega otro, los extingue. Con esta cantidad de poder que se está acumulando ahí, si llega una oposición que logre configurar una mayoría de este tipo, una supermayoría de este tipo, los extingue. Entonces quedamos expuestos a que cualquier grupo de poder se pueda aprovechar de estas protecciones constitucionales que ya teníamos, que de hecho era así, de aprobar en una y ratificar en otra, porque no tenemos ni plebiscito, ni referéndum, ni revocatoria de mandato, ni ninguna otra forma de incidir directamente en las reformas constitucionales. Tú sí compartís el hecho de que tiene que haber una interpretación o una lectura comprensiva del texto para ver si la ley secundaria se adecua o no al texto No hay primario. manera, porque la premisa mayor, la norma constitucional se convierte en la premisa mayor y el texto legal o el acto, cuando nos vayamos a la parte del amparo, pero en este caso estamos hablando de norma, se convierte en la premisa menor. Y entonces el juez constitucional tiene que ver si la premisa mayor hace match con la premisa menor, quiere decir que la premisa menor, la ley, se contradice con la Constitución, igual consecuencia tiene que ser sacado del orden jurídico. Recordemos que el juez constitucional es un legislador negativo. Sí, pero antes de que entres ahí, está planteando la situación el hecho de que, bueno, se vuelve un intérprete de la parte constitucional, pero bajo esa norma, y pongo el ejemplo, se interpretó el artículo 85 de esta Constitución que modificaba no solo el sistema político y te dice, bueno, mire, también no solo los partidos políticos son el único instrumento para alcanzar el poder. Le dan el argumento de la interpretación que podemos estar o no de acuerdo, pero no era la vía para reformar una Constitución. Ay, a eso es a lo que yo voy, es que ocuparon una bomba para matar una cuca, es demasiado grande y de hecho estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar, pero para ponerle el contrapunto, si la sala de lo constitucional que está dentro de un poder no tiene las suficientes atribuciones para frenar ahora la interpretación de la Constitución, entonces ¿qué protección tenemos? Ese es justo, eso incluso apoya mi punto, de que no tenemos ningún otro ¿No tipo crees tú, de y la sala actual constitucional, no crees tú que ella es un instrumento? Porque sigue teniendo las mismas facultades que han tenido todas. Pero como ahora ya se puede reformar la Constitución de cualquier modo, hasta la configuración de la misma sala se puede. Bueno, No, ahorita no lo han hecho, pero vámonos a este sí, ejemplo. como posibilidad puede Como existir. posibilidad está. Llegan y hacen una interpretación para intentar frenar lo que acaba de suceder, automáticamente se cambia la configuración. Incluso se puede hacer lo de la Corte, en ese momento se disuelve la sala, se crea la Corte, y ahora sí tendríamos, digamos, un mecanismo de protección, pero en un contexto político, que entonces estamos cayendo en ese mecanismo de reformar la Constitución a la conveniencia de los tiempos que están sucediendo demasiado rápido. Entonces, ahí donde no existe una protección, voy con la interpretación del artículo 85. El 248 tiene las cláusulas pétreas, la forma de gobierno, el territorio y la alternancia en el poder. Ahora se toca el 85 que dice que somos un Estado republicano, que sí que tenemos tres poderes, democrático y representativo. Y que la representación, dice más adelante, se hace a través de los partidos políticos. Mire, yo estoy de acuerdo con que le hayan quitado, cuando lleguemos a ese punto, la deuda política, claro. Pero ¿cómo se va a garantizar entonces la representatividad en la participación electoral? ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cómo se garantiza que la cláusula pétrea que constituye el artículo 85 va a seguir así y no la cambiamos a después de que no somos representativos, sino que somos mayoritarios? Estamos cayendo en la tiranía de las mayorías. El control difuso, o sea, nosotros renunciamos al control concentrado de la Constitución, porque en los sistemas romanistas, civil romanistas de tradición, el control constitucional está súper concentrado en una corte de constitucionalidad. Nadie más puede ser juez ni intérprete de la Constitución. Los jueces son esclavos de la ley y los funcionarios son esclavos de la ley también.
no pueden andar dejando de aplicar una ley porque a ellos se les ocurre que es contrario a la Constitución. Allá está concentrado. Pero ¿qué pasó aquí? Dijeron, no, aquí vamos a tener una melcocha. La Sala de la Constitucional va a tener control concentrado de la Constitución en ciertos casos, pero también habrá un control difuso tanto en funcionarios como en jueces. Y entonces ese control concentrado de la Constitución solo lo tendrá la Sala cuando ella se pronuncie, y de ahí en adelante ya estará interpretada ese artículo y no podrá venir el juez o el funcionario a alegar otra cosa, pero mientras no, hay un control difuso. Esa melcocha, perdón, estoy usando una palabra popular, ¿verdad?, que tenemos en nuestra Constitución, es por lo que yo digo y lo he sostenido. ¿Crees que es necesario revisar ese diseño constitucional? Aldo Álvarez, cedo siempre la opinión que necesitamos una nueva Constitución. Mi opinión muy personal. ¿Por qué? Y con este segundo rapidito ejemplo, las cláusulas pétreas. Petra viene de petri, latín. Petri es piedra. Por eso es que están escritos en piedra. Por eso es que el Pedro se llama Pedro. Él no era el nombre de Pedro. Tenía otro nombre en hebreo, pero le llama Pedro cuando Dios le dijo, tú serás la piedra en la que edificaré mi iglesia. Petri viene de piedra. Piedra es algo que no es difícil de modificar, imposible. Entonces se inventaron las cláusulas pétreas, pero eso no lo copiaron del sistema gringo. Lo hicieron por el contexto en el que vivíamos en aquel momento, que era la agresión comunista. Entonces nosotros jamás vamos a aceptar que venga, y si ganaran las elecciones y hicieran mayoría para cambiar la Constitución, no me van a poder meter un sistema de partido único, como un partido comunista. Protección. ¿Para qué? Ni me van a meter tampoco un sistema que no sea democracia representativa. Por cualquier cosa, esto no me lo puede cambiar. Hombre, cuando las sociedades son dinámicas, cuando una sociedad se quiere cambiar su Constitución, las cláusulas pétreas salen volando allá a caer allá en medio del Océano Pacífico. Pero entonces está de acuerdo con que se cambie el modelo democrático, republicano y representativo. Es lo que le comprendo yo. Estoy hablando de la naturaleza de las cláusulas pétreas. Sociedad dinámica, sociedades son dinámicas, normas pétreas. Y las normas son producto social. No crees que hay una incongruencia ahí. Por último, hay también un abuso. Porque una generación, dos generaciones y tres generaciones, no le pueden decir a la tercera y a la cuarta, ustedes, aun cualquier sea la realidad social que tengan, pero esto no me lo pueden cambiar, les prohíbo. No concebes la parte pétrea. El sistema funcionaba así. El 248 decía, la Constitución se puede reformar con una proponiendo y la otra ratificando, y cualquier otra cosa menos estas. Porque aquí están las cláusulas pétreas. Estas representaban un mecanismo de protección. Por eso está ahí la alternancia en el poder, que es del 85, del 152, perdón, está el territorio del 84, no lo podemos expandir porque invadimos y ni lo podemos reducir, y está el 85 de la forma de gobierno. Pero el 248 no era pétreo. O sea, pétreo significa que tienen un nivel más de protección, pero que no es imposible de cambiar. Ahora, cuando hablamos de protección, Manuel, ¿protección de quién? ¿Del grupo hegemónico que en ese momento tiene el poder para influenciar? Justamente por eso, porque como no tenemos otro mecanismo, no tenemos, por ejemplo, revocatorias de mandato, el mecanismo que teníamos de protección a través de las cláusulas pétreas era de la propuesta y la ratificación. Tengo aquí, según mis datos, que del 2012 al 18, Arena y el Frente manejaron 57 millones de dólares en deuda política, y esta última elección manejó 1.2, Arena 2.7, FMLN 2.5, Nuevas Ideas 27.6 millones. Si tú sumas todo esto, estamos hablando de más de 80 millones en deuda que se debe, o que se les dio, mejor dicho, a los... ¿No te parece esto que no pega con esa realidad que tú has venido planteando en la Constitución cuando hay otras prioridades dentro del Estado? Sí, no, es que es lo que te estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con que se haya eliminado el... ¿Tú estás de acuerdo con que se elimine? Sí, es que realmente hablar de deuda política es hablar del financiamiento del Estado hacia los partidos políticos. Ese es el concepto. Ese es el concepto de que se llama financiamiento. Ahora, pasamos de un financiamiento público,
nunca fue exclusivamente público, por lo que yo ya te dije hace un rato, ¿verdad? A un autofinanciamiento, o si le querés llamar privado, pues le puedes llamar privado, aunque los partidos políticos no son entidades con fines de lucro, son intermediarios, seres intermedios entre el Estado y la sociedad. Nosotros nos hemos decantado por un sistema partidario, un sistema de partidos políticos plurales, y porque creemos que es un filtro, pero la sala esta de la que hablamos hace un rato, tú invocaste el artículo que ellos, mira, son campeones. Los del 83 cometieron un error cuando dijeron que los partidos eran la única forma para acceder al gobierno. Sí. Y entonces dijeron, entonces como el gobierno es el ejecutivo, el legislativo no es gobierno, entonces pueden haber candidaturas no partidarias para la asamblea legislativa. Sí. Habráse visto si fue un error, porque por gobierno entendían todo los del 83. Otra razón para modificar esa constitución. Bueno, ahí te dicen, estoy de acuerdo con Aldo Álvarez, sería bueno una corte constitucional, porque el concepto, el diseño es separarlo del órgano en el cual está ahorita. De todos los órganos, está fuera de los órganos del Estado. Y que ejerza con supremacía, ahí estaría bueno, de acuerdo. Guatemala lo tiene de esa manera, como tribunal de lo pero no es que me quiera desviar, pero ustedes están de acuerdo, ¿estamos preparados como sociedad para un gobierno de jueces, Aldo? Es que decir gobierno de jueces... Porque te estarías en manos de 7 como última. No, pero es que ese es el problema, es que el problema es teórico, no es gobierno de jueces, es legislatura de jueces. Porque aquí y en cualquier lugar del mundo donde exista separación, al menos la triple división del poder, porque también la propia división del poder no es obligatorio que tienen que ser 3. Puede ser quíntuple división del poder. La Unión Europea tiene la quíntuple división del poder. Hay otros países que han escogido tener 5 órganos de poder. Nosotros tenemos la triple división del poder, basado en aquella premisa, ¿verdad? Napoleónica. Que decía Charles-Louis de Secondat, barón de Labrede y Montesquieu, que decía que el mismo que crea la norma no debe ser el mismo que la aplique, y el mismo que la aplique no debe ser el que la crea, y el que la interprete no debe ser ni el que la crea ni el que la aplique. Y ahí entonces se contrasta. Esa es una teoría, Pero en esa teoría existe también, está preñada esa teoría, que el que la interpreta se convierte en legislador negativo, porque un juez constitucional no puede crear normas formalmente hablando, aunque puede crear una interpretación que termine haciendo las funciones de una norma, tal y como que. Sí, porque casi norma no puede porque quasi, no es competencia. Quasi de latín no significa casi, sino casi como que. Esa es la traducción de quasi. Pero sí tenemos que aceptar que es un legislador negativo. Toda corte constitucional es un legislador negativo. No puede ingresar formalmente normas al sistema jurídico, pero puede expulsarlas.